Sean muy bienvenidos. ¿Preparados para otro viaje a lo desconocido? Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué lugar nos están viendo y qué hora marca en su reloj. Ahora, pónganse cómodos, colóquense sus audífonos y disfruten de otra noche de historias con Oberón que van a comenzar ya. Empecé a notar que algunos maniquíes cambiaban de posición solos durante la noche. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, o tal vez alguien bromeando conmigo durante mi turno. Pero la gerente decía que estaba cansada, que solo era el estrés. Una vez, mientras revisaba el almacén, encontré un maniquí sin cabeza, sentado en el suelo, con una etiqueta pegada en el pecho donde decía, "No mires de nuevo". Aquello me dejó helada. Me quedé quieta unos segundos, tratando de entender si era una broma de mal gusto. Trabajar tantas horas seguidas ya me tenía medio mareada, pero juro que ese aviso parecía personal. Pensé en contárselo a mi jefa, pero imaginé la cara que pondría. Era el tipo de persona que no creía en nada que no pudiera medir o registrar en un informe. Así que me quedé callada. Tomé una foto, solo por precaución, y volví a poner el maniquí en su lugar, intentando fingir normalidad. Pero esa noche, cuando cerré la tienda y miré mi reflejo en la vitrina, juro que vi al mismo maniquí, el sin cabeza, respirando. No de manera brusca, sino un leve movimiento, el pecho subiendo y bajando. Me quedé tan paralizada que ni recuerdo haber cerrado la puerta con llave. Solo sé que al día siguiente, renuncié. La tienda estaba en un centro comercial en Monterrey, un lugar muy concurrido de día, pero aterradoramente silencioso de noche. Cuando conté lo que vi, nadie me tomó en serio. Dijeron que estaba exhausta, que debía ir al médico. Hasta hoy me siento un poco ridícula contándolo, pero es imposible olvidar lo que vi en ese vidrio. Incluso después de irme, a veces soñaba con ese maniquí. Siempre aparecía igual, quieto, pero vivo, respirando despacio, como si esperara que me acercara. Algunas semanas después, tuve que volver al centro comercial para resolver unos papeles de recursos humanos. Era al atardecer, y mientras esperaba el ascensor, pasé frente a la tienda. Los maniquíes estaban todos allí, perfectamente acomodados, como si nada hubiera pasado. Sentí un escalofrío. Por curiosidad, y quizá por estupidez, entré. Una de las nuevas empleadas me reconoció y vino a hablar conmigo. Comentó que habían cambiado casi todos los maniquíes después de que me fui, porque algunos estaban dañados. Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió, se movían solos. Te lo juro. En ese momento me reí, pero el estómago se me revolvió. Entonces no era solo conmigo. Dijo que una vez encontró un maniquí de rodillas, justo en medio de la tienda, al llegar para abrir. Otro día, uno apareció sin brazos. Y la semana anterior, un guardia renunció porque vio uno mover la cabeza en la grabación de las cámaras. Nadie tocaba la vitrina de noche. Quise irme, pero mis pies no se movían. Me quedé mirando esos cuerpos de plástico inmóviles, esperando alguna señal. Todo estaba en silencio. Pero el silencio tenía un peso extraño, como si algo allí me estuviera observando. Cuando me di vuelta para salir, vi una sombra pasando por el reflejo del vidrio. Una silueta clara, rápida, a mi lado izquierdo. Miré enseguida, pero no había nadie. Las luces parpadeaban levemente, como solían hacerlo al final del turno, y el sonido del aire acondicionado se parecía a un soplo continuo. La empleada me preguntó si estaba bien, y dije que sí, mintiendo. Sentí un olor leve a tela quemada, igual al que sentí el día que encontré el maniquí sin cabeza. Eso me hizo salir de ahí sin mirar atrás. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Estaba de nuevo dentro de la tienda, sola, y todos los maniquíes estaban de espaldas a mí. Cuando intenté salir, las puertas estaban cerradas. Uno de ellos, el de la blusa roja, giró lentamente la cabeza. La etiqueta "No mires de nuevo" estaba colgada en su cuello.
Me desperté con el corazón desbocado, empapada en sudor. Eran casi las 5 de la mañana. Intenté volver a dormir, pero me quedé mirando el techo, imaginando si aquello había sido solo un sueño o algún recuerdo distorsionado de lo que realmente vi. Durante días traté de convencerme de que todo era coincidencia, el cansancio, la imaginación, el miedo, pero lo que más me atormentaba era la sensación de que, en algún momento, realmente había visto a ese maniquí respirar. No podía sacar esa imagen de mi cabeza. Empecé a evitar pasar cerca del centro comercial. Cuando tenía que hacerlo, cruzaba la calle. Aún así, a veces, al mirar los reflejos de las vitrinas, creía ver una sombra inmóvil observándome desde el otro lado, siempre del mismo tamaño, de la misma altura. Un día, mi prima, que todavía trabajaba allí, me llamó. Me dijo que la gerente, la misma que decía que yo estaba cansada, pidió traslado. Según ella, la mujer empezó a tener ataques de pánico durante los turnos nocturnos. Decía que oía pasos en el almacén cuando no había nadie, y que encontró etiquetas pegadas en las paredes con frases sin sentido. Una de ellas decía, "Ahora mira". Otra, "Ella volvió". La gerente lloraba, diciendo que era alguna broma cruel. Pero las cámaras no mostraban a nadie entrando después del cierre. Desde entonces, no puedo dejar de pensar que tal vez lo que vi aquella noche en Monterrey no terminó conmigo. A veces, cuando paso frente a una vitrina, cualquiera, en cualquier lugar, observo el reflejo con atención. Me he sorprendido conteniendo la respiración, tratando de ver si ellos también respiran. Nunca dura más de un segundo, pero el miedo sigue ahí. Sé lo que vi y sé lo que sentí. Y por más que intenten convencerme de lo contrario, hay algo en ese vidrio que todavía está vivo. Después de eso intenté seguir con mi vida. Conseguí otro trabajo, en una pequeña oficina, y dejé de hablar del tema. Pero a veces, cuando alguien mencionaba el centro comercial, sentía un nudo en el estómago. Evitaba el tema, fingía que no recordaba. Solo que las cosas empezaron a pasar de nuevo, fuera de la tienda. Al principio eran pequeños sustos, una sombra pasando por el pasillo de casa, el sonido de algo cayendo en la sala cuando estaba sola. Luego vinieron los reflejos. Veía formas quietas detrás de mí, en el vidrio de la ventana, pero al girarme no había nada. Pensé que me estaba volviendo paranoica, e intenté ignorarlo. Pero una noche, volviendo a casa, pasé frente a una tienda de ropa en el centro de Monterrey. La vitrina estaba apagada, pero la luz del poste iluminaba un poco el interior. Había 3 maniquíes. Uno de ellos, con un vestido azul, estaba de espaldas a la pared. Los otros 2 miraban hacia la calle. Cuando pasé, tuve la impresión de que el de azul había girado levemente el hombro. Me detuve, miré de nuevo y seguía igual. Me quedé ahí unos segundos, sin valor para moverme, hasta oír una risa que venía del otro lado de la acera. Al día siguiente, lo comenté con mi prima, intentando parecer despreocupada. Ella se quedó en silencio un momento y luego dijo, «La tienda cerró ayer». Le pregunté qué tienda y respondió, «La nuestra, la franquicia». Dijeron que hubo un corto en el sistema eléctrico y el almacén se incendió. Sentí un frío extraño recorrerme el cuerpo. Le pregunté si alguien resultó herido y dijo que no, pero que el guardia encontró una etiqueta en el suelo, casi intacta, entre las cenizas. En ella estaba escrito. Ella miró de nuevo. No supe qué responder. Solo colgué el teléfono y me quedé inmóvil. Las semanas siguientes fueron extrañas. Dormía mal, soñaba con plástico derretido y rostros sin facciones. A veces despertaba oliendo a tela quemada. Empecé a evitar espejos, ventanas y cualquier superficie que reflejara. Sabía que era irracional, pero no podía evitarlo. Lo peor era que, de vez en cuando, realmente veía algo. Una figura inmóvil, de hombros anchos, justo detrás de mí. Lo suficiente para que mi corazón se detuviera por un segundo. Luego, desaparecía. Me repetía que era solo un reflejo de luz.
pero ya no lo creía. Una noche de sábado decidí enfrentar el miedo. Tomé el coche y fui hasta donde estaba la tienda. El centro comercial estaba cerrado. Solo el estacionamiento seguía abierto, vacío. El olor a humo aún flotaba en el aire, incluso semanas después. Me acerqué a la entrada, y por un instante, juro que escuché el sonido de los altavoces tocando la misma música ambiental de siempre. Muy bajito, no se veía nada a través de las puertas de vidrio, solo mi reflejo, temblando. Fue entonces cuando noté algo. El reflejo no me estaba imitando. Yo respiraba rápido, y él, no. Me quedé quieta, intentando entender lo que veía. El vidrio parecía un espejo oscuro, y mi imagen se veía sólida, pesada. Cuando di un paso atrás, el reflejo no se movió. Sentí que el aire se me escapaba. Di otro paso, y siguió inmóvil. Solo cuando abrí la boca para intentar gritar, el reflejo levantó un brazo, no el mío, y apoyó la mano en la superficie del vidrio, como si quisiera salir. Corrí. No miré atrás. No sé si alguien me vio salir. Solo recuerdo el sonido de mis propios pasos resonando en el estacionamiento vacío. Llegué a casa en estado de shock. Cerré todas las cortinas, apagué las luces y me senté en el suelo de la cocina, intentando controlar la respiración. El celular vibraba. Era mi prima llamando, pero no pude contestar. Pasé la noche allí, sin dormir, hasta que salió el sol. Cuando finalmente tuve el valor de mirar por la ventana, vi la calle tranquila, el tráfico empezando, todo normal. Solo que en el reflejo del vidrio, detrás de mí había algo, una silueta pálida, alta, parada junto a la puerta. Parpadeé y desapareció, pero el corazón siguió desbocado durante minutos. Después de ese día, nada volvió a ser normal. Mi espejo del baño empezó a empañarse solo, incluso sin agua caliente. Una vez vi marcas de dedos en el vidrio de la ventana, por dentro, como si alguien lo hubiera tocado. Otra noche desperté con el sonido leve de algo arrastrándose por el pasillo. Cuando encendí la luz, el pasillo estaba vacío, pero la ropa colgada en la silla parecía haberse movido. Todo era sutil, el tipo de cosas que te hacen dudar de tu propia memoria. Tomaba notas, sacaba fotos, intentaba probarme que no estaba perdiendo la razón. Mi prima insistió en que fuera a la iglesia. Dijo que ciertas cosas necesitan fe, no explicación. Fui, pero no sirvió de nada. Me sentí fuera de lugar, mirando las estatuas inmóviles del altar, imaginando si también respiraban cuando nadie las veía. Era la misma sensación, el mismo peso en el aire. Empecé a pensar que tal vez el problema no era la tienda, ni los maniquíes. Tal vez era yo. Tal vez me había llevado algo conmigo sin darme cuenta. Algo que me observaba desde aquel día en Monterrey, escondido en los reflejos. Ahora evito los espejos. Camino por la casa con las luces encendidas y el celular siempre en la mano, como si eso pudiera protegerme. A veces, cuando paso frente a una vitrina cualquiera, aparto la vista. Pero, inevitablemente, la curiosidad me vence y termino mirando rápido, solo para confirmar que no hay nada allí. El problema es que cada vez más creo ver algo, una sombra, una curva de hombro, una respiración disimulada, y cada vez que intento ignorarlo, recuerdo la etiqueta que encontré aquel primer día en el almacén: no mires de nuevo. Esas palabras quedaron grabadas en mi cabeza. A veces las escucho claramente, como si alguien las susurrara en mi oído: no mires de nuevo. Intento convencerme de que es solo mi mente cansada, pero el miedo es tan físico que me provoca náuseas. He llegado a evitar incluso el reflejo de la pantalla del celular. Otro día, mientras escribía un mensaje, vi algo moverse en la parte negra de la pantalla, justo detrás de mí. Desenchufé el celular, cerré todo y me escondí bajo las cobijas, como un niño. Sabía que no era normal, pero tampoco era imaginación. Empecé a investigar en internet sobre cosas extrañas con maniquíes,
y descubrí que hay historias antiguas en Monterrey sobre fábricas que hacían figuras humanas con moldes reales, de personas de verdad. Decían que usaban cera, pero también mezclaban otros materiales, cosas que no deberían. Leí relatos de obreros que se enfermaron, de accidentes, de cuerpos desaparecidos. Me reí sola, intentando encontrar sentido a todo aquello, pero, al mismo tiempo, una parte de mí sentía que algo encajaba. Esa textura fría, el olor a tela quemada, la forma en que parecían observar. Un domingo, mi madre vino a visitarme. Se dio cuenta de que estaba diferente, inquieta. Mientras conversábamos, el espejo de la sala comenzó a emitir un zumbido, como un sonido leve de estática. Ella no escuchó nada, pero yo sí. Sonaba como un ruido débil, como una respiración. Intenté disimular, cambiar de tema, pero mis ojos se dirigieron al reflejo. Por un segundo, vi algo moverse detrás de nosotros, una silueta quieta cerca de la cortina. Parpadeé y desapareció. Mi madre preguntó si estaba bien y solo pude responder: creo que hay algo aquí conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando cada ruido de la casa. A eso de las 3 de la mañana, escuché un chasquido, como de madera cediendo. Luego, pasos suaves. El suelo crujía, pero el sonido era irregular, como si alguien intentara caminar sin ser oído. Tomé el celular y encendí la linterna, con miedo de mirar el espejo del cuarto. Cuando finalmente giré la cabeza, vi mi propio reflejo, pero con los ojos cerrados. Grité, y la imagen se movió antes que yo, abriendo los ojos lentamente hasta sincronizarse con mi movimiento. Desperté en el suelo, sudando frío. No sé si me desmayé o si fue un sueño, pero había marcas de dedos en el marco del espejo. 4 dedos, largos, profundos. Pasé el día en silencio, encerrada, tratando de decidir qué hacer. Pensé en mudarme, en dejar todo atrás, pero ¿y si esto me siguiera? La sensación era que no importaba a dónde fuera, los reflejos me encontrarían. Observaba el vidrio de la ventana con una toalla en la mano, lista para cubrirlo, y me di cuenta de que no era el reflejo lo que me asustaba. Era lo que estaba aprendiendo a usarlo para verme a mí. La semana siguiente, mi prima apareció sin avisar. Dijo que tenía que contarme algo. Estaba pálida, temblando. Contó que el centro comercial donde estaba la tienda había sido clausurado porque los bomberos encontraron algo extraño entre los escombros. Cuerpos de maniquíes derretidos, con huesos dentro. De verdad. La noticia no salió en los medios, pero ella lo escuchó de un empleado de limpieza. No eran solo de plástico, dijo llorando. No quise creerlo, pero la imagen del maniquí respirando volvió a mi cabeza y sentí que me faltaba el aire en el pecho. Después de eso, todo empeoró. Comenzaron las voces, no palabras, sino ruidos. Un tipo de rasguño leve que venía de las superficies de vidrio. A veces parecía provenir del interior de la televisión apagada, a veces del espejo del baño. Una madrugada escuché claramente algo golpear el vidrio de la ventana, 3 veces, como pidiendo entrar. No tuve valor de mirar. Solo me senté en el suelo y lloré hasta que amaneció. Cuando finalmente corrí la cortina, había una marca redonda en el vidrio, como una palma. Por dentro, de nuevo. Sabía que eso no podía continuar. Pensé en romper todos los espejos, pero algo me detuvo. Era como si supiera que si lo hacía, liberaría lo que estaba allí. Entonces compré sábanas oscuras y cubrí todo. La casa quedó sofocante, casi sin luz, pero al menos podía respirar. Durante algunos días, el silencio regresó. Pensé que había terminado. Incluso empecé a dormir de nuevo. Hasta que una tarde, mientras lavaba los platos, noté el reflejo en la ventana. No era mi rostro. Era el de una mujer, parada detrás de mí, con un pedazo de etiqueta colgado en el cuello. Solté el plato y corrí al cuarto. Me encerré, me senté en el suelo y comencé a llorar, temblando.
Me quedé allí horas, sin valor para salir. Cuando finalmente me calmé, decidí irme. Tomé una mochila, metí algunas prendas y esperé a que amaneciera. Antes de salir, miré alrededor una última vez y vi, en la puerta del cuarto, una sombra proyectada en el suelo, inmóvil, con contornos humanos. Respiré hondo y al levantar la vista, el espejo cubierto en la esquina de la pared se movió levemente, como si algo del otro lado intentara empujar la tela. Huí. Tomé el coche y conduje sin rumbo hasta parar en una posada en las afueras de Monterrey. El dueño me miró extraño, tal vez por mi estado. Me hospedé en una habitación simple, sin espejos, solo una pequeña ventana. Pensé que estaba a salvo, pero esa noche desperté con el sonido de pasos en el pasillo, lentos, arrastrados. Alguien se detuvo en la puerta y permaneció allí, quieto. Contuve la respiración durante minutos. Cuando el sonido desapareció, miré la ventana, y del lado de afuera, el vidrio estaba empañado, con una frase escrita con el dedo: "Ahora mira". Mi nombre es Juana. Soy madre soltera y trabajo cuidando al hijo de una pareja que vive aquí en Monterrey. Es un trabajo que apareció en un buen momento, porque no tenía nada fijo y las cuentas se acumulaban. Al principio parecía perfecto. Eran educados. La casa era bonita y el bebé, Mateo, casi no daba trabajo. Pero después de un tiempo, empecé a escuchar cosas que todavía hoy me ponen los pelos de punta al recordarlas. La primera vez fue por la noche. Acababa de poner a dormir a Mateo y estaba recogiendo los juguetes cuando escuché un llanto. Era débil, un poco lejano, pero claramente era el llanto de un niño pequeño. Corrí hacia la cuna, y él dormía tranquilo, respirando profundo, con el rostro sereno. Me quedé un tiempo allí, intentando entender de dónde venía el sonido, pero la habitación estaba en silencio. Al día siguiente, cuando llegó la señora Laura, se lo comenté. Lo dije medio riendo, para no parecer loca, que había escuchado llorar a otro bebé. Ella respondió sin pensarlo mucho: "Ah, eso pasa a veces. Mateo sueña fuerte". Incluso me reí, pero por dentro me sentí rara. Sueña fuerte. No explica un llanto que viene de otro rincón de la habitación. Pero lo dejé pasar, porque necesitaba el trabajo y no quería parecer impresionada. Durante algunos días, traté de no darle importancia, pero comencé a notar que Mateo se comportaba de manera diferente. A veces reía mirando al techo, como si alguien estuviera allí haciendo gestos para él. Otras veces seguía algo con los ojos, de un lado al otro, y soltaba esas risitas cortas que hacen los bebés cuando reconocen a alguien. Pero no había nadie, ni juguete, ni luz, ni sombra. Eso empezó a inquietarme. Una noche, me quedé más tarde esperando que los patrones regresaran de una cena. Ya eran casi las 11 cuando escuché un ruido en el pasillo, como si algo hubiera rodado por el suelo. Fui a ver y vi una bolita azul, de esas de goma, parada en medio del pasillo. Recordaba haber guardado todas en la canasta antes de acostar al bebé. Tomé la bolita, medio desconfiada, y volví al cuarto. Cuando llegué, Mateo estaba despierto, mirando fijamente hacia la puerta. No lloraba, no reía, solo miraba. La habitación estaba medio oscura, solo con la luz tenue de la lámpara, y sentí un frío en el aire, como si alguien acabara de salir. Llamé su nombre en voz baja, pero ni parpadeó. Después de unos segundos, me miró y comenzó a sonreír. Intenté sonreír también, pero confieso que sentí miedo. Coloqué la bolita de vuelta en la canasta y me fui directo a la sala a esperar a los dueños de la casa. Esa noche, casi renuncio. Vivo lejos y solo el camino de regreso ya es cansador. Pero lo que más me pesaba era el miedo a estar volviéndome loca. Pensé en contárselo a mi madre, pero ella siempre dice que ciertas cosas es mejor no comentarlas, y sinceramente necesitaba el trabajo. Aquí en Monterrey,
Conseguir un empleo fijo no es fácil, y tengo a mi hijo que mantener. Así que respiré hondo y decidí aguantar un poco más. Después de eso, empecé a fijarme en los horarios. Siempre ocurría después de medianoche. Primero venía el llanto, muy bajito, como un lamento. Luego, pasos. Parecían de niño, descalzo, caminando suavemente por el pasillo. A veces, justo después, Mateo se despertaba llorando, como si él también hubiera escuchado. Corría al cuarto, lo tomaba en brazos, y él miraba por encima de mi hombro, fijo en algún punto detrás de mí. Una vez le pregunté al señor Ricardo, el padre del bebé, si alguna vez habían escuchado algo similar. Me miró de forma extraña y solo dijo: «La casa es antigua, tiene ruidos». Luego cambió de tema, pero noté que no estaba tranquilo. Incluso la señora Laura, que siempre hablaba mucho, permaneció callada ese día. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez sabían algo y solo no querían decirlo. Las cosas empeoraron cuando el llanto comenzó a venir de fuera del cuarto. Un sonido claro, nítido, proveniente del pasillo. Una vez escuché un juguete musical sonar solo, de esos que necesitan que presiones un botón. El bebé estaba dormido, y juro que lo vi mover las manitas como si alguien lo meciara. Sentí un terror helado, y no sabía si correr o fingir que no veía nada. Creo que fue esa noche cuando empecé a rezar antes de entrar en ese cuarto. En los días siguientes, empecé a dormir mal. Cualquier ruido me despertaba asustada, incluso cuando estaba en mi casa con mi hijo. Pensaba si no sería cosa de mi cabeza, cansancio o estrés, pero cada vez que volvía a esa casa en Monterrey, sentía el mismo peso en el aire. El bebé también parecía notarlo. A veces comenzaba a llorar de repente, y paraba igual de repente, como si alguien lo hubiera calmado. Y eso era lo que más me asustaba, porque en esos momentos yo no estaba ni cerca de él. Una tarde, mientras lo arrullaba en la sala, giró la cabecita y extendió el brazo hacia el vacío, como intentando alcanzar algo. Miré hacia donde señalaba y no vi nada, solo el reflejo de la luz de la ventana. Aún así, sentí un escalofrío subir por mi espalda. El bebé rió bajito, del tipo de risa que soltaba al verme. Me quedé quieta, con el corazón latiendo fuerte, hasta que apareció la señora Laura. Al ver mi expresión, me preguntó si estaba bien. Dije que sí, pero creo que notó mi miedo. Esa noche, cuando ella me acompañó hasta la puerta, me preguntó en voz baja si había escuchado algo extraño. Fingí no entender y solo moví la cabeza, pero su tono me inquietó. Era como si quisiera confirmar algo sin decirlo directamente. Pensé en eso todo el camino a casa, y cuando llegué, abracé a mi hijo con fuerza. Solo de recordar ese llanto, ese pasillo oscuro, me daban ganas de llorar también. Unos días después, el señor Ricardo me pidió lavar unas ropas en el cuartito de atrás. Allí hacía más frío y un poco de humedad, y siempre me daba mala sensación, como si alguien me estuviera observando. Mientras colocaba la ropa en la lavadora, escuché algo caer detrás de mí. Era un chupete viejo, algo amarillento, que nunca había visto antes. Lo tomé con un paño, pero tuve la impresión de que estaba caliente, como si hubiera sido usado hace poco. Lo dejé y salí de ahí temblando. Fui directo a contárselo a la señora Laura. Se puso pálida, pero intentó disimular. Dijo que tal vez era del antiguo dueño, que ya habían encontrado cosas extrañas al mudarse. Le pregunté si antes había vivido alguien con un niño pequeño, y respondió que sí, pero que prefería no hablar de eso. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba evitando el tema a propósito. Quise insistir, pero su actitud me hizo desistir en el momento. Después de eso, comencé a dejar una luz encendida en el pasillo. Puede parecer tonto, pero me ayudaba a sentirme más segura, solo que ni eso solucionó nada. Una noche, me desperté con un ruido proveniente del cuarto de Mateo. Era como si alguien estuviera meciendo la cuna. Corrí y cuando entré el bebé estaba dormido, pero la cuna se movía lentamente, como si alguien acabara de soltarla. Juro que me quedé paralizada,
sin poder dar un paso. Respiré hondo, me acerqué y toqué la cuna. Se detuvo de inmediato. Miré alrededor y, por un instante, creí ver una sombra pasando rápidamente por la pared, cerca de la puerta. Encendí la luz y la habitación quedó en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Me quedé allí, sentada junto a la cuna, hasta que comenzó a amanecer. Sabía que, si contaba esto a los patrones, pensarían que estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Preparé el café, arreglé al bebé, lavé la ropa, pero la casa se sentía diferente. El aire parecía más pesado, y el olor era extraño, como de cosas viejas guardadas por mucho tiempo. Incluso la señora Laura estaba más tensa. Su marido también permanecía más callado. En cierto momento, los escuché conversando bajito en la cocina, y capté una frase en medio. Ella también está escuchando. Después de eso, silencio. Ese mismo día decidí que me iba a ir. Planeé avisar la semana siguiente, cuando recibiera el pago. Pero esa misma noche ocurrió algo que me hizo cambiar de opinión antes de tiempo. Estaba cambiando al bebé, y él miraba fijamente hacia la pared, al lado de la cuna. De repente, extendió el brazo, como si alguien le ofreciera algo. Sujetó el aire y sonrió. Esa sonrisa tranquila de quien reconoce un rostro. Sentí un escalofrío tan fuerte que se me cayó el paño que sostenía. Miré hacia la pared y juro que vi una sombra pequeña, del tamaño de un niño, moviéndose lentamente. No tenía forma clara, solo ese bulto oscuro que parecía respirar. Di un paso atrás y tomé a Mateo en brazos. No lloró, solo apoyó su rostro en mí, como si no tuviera miedo. Y fue entonces cuando comprendí que, para él, eso no era nuevo. Tal vez había visto a ese niño durante mucho tiempo, y tal vez nunca se había ido. Al día siguiente, llegué decidida a renunciar. No dormí en toda la noche. Pasé horas repasando todo en mi cabeza, intentando encontrar una explicación lógica. Pensé en luz, reflejo, sombra, imaginación, pero nada explicaba la cuna moviéndose sola, el juguete rodando o al bebé sonriendo al vacío. Cuando llegué a la casa, la señora Laura me estaba esperando en la sala, como si supiera lo que iba a decir. Antes de que pudiera abrir la boca, ella dijo: «Tú también lo viste, ¿verdad?». Eso me heló por dentro. Pregunté qué quería decir, y ella respiró profundo. Contó que, cuando se mudaron, el bebé lloraba todas las noches, y que un sacerdote llegó a bendecir el cuarto, pero después de un tiempo, las cosas volvieron. También mencionó que, antes que ellos, vivía una pareja que perdió a su hijo de 1 año. La cuna era la misma. No sabía qué responder. Me quedé quieta, con las manos sudando, sintiendo que el suelo giraba. Intentó justificarse, diciendo que nunca había sucedido nada grave, solo esos signos, y que el bebé parecía tranquilo, así que no veía motivo para mudarse. Dijo que entendía si quería irme, pero que prefería que me quedara, porque Mateo me quería mucho. Ahí mi corazón se apretó. Miré al bebé en la cuna, dormido, tan tranquilo, y pensé en mi propio hijo. Sabía que, si me iba, sentiría culpa. Así que decidí quedarme, solo un poco más. Las noches siguientes fueron silenciosas. Ningún ruido, ningún llanto. Empecé a pensar que todo había pasado, o que yo misma estaba demasiado cansada y veía cosas. Incluso comencé a dormir mejor. Pero en la 5ª noche, desperté con un sonido diferente. No era llanto ni un juguete. Era como si alguien golpeara suavemente la pared, 3 veces, siempre con el mismo ritmo. Encendí la lámpara, y el bebé estaba despierto, con los ojos bien abiertos, mirando exactamente hacia el punto de donde venía el sonido. Me levanté despacio, tratando de no asustarlo, y fui hacia la pared. Apoyé la oreja y escuché un ruido apagado, como si algo se arrastrara del otro lado. Pero del otro lado no había nada. Era el cuarto de atrás, aquel donde encontré el chupete.
Fui hasta allí temblando. Cuando empujé la puerta, sentí un viento frío. La ropa en la cuerda se movía lentamente, y el suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera derramado agua. Y en medio, sobre el piso, estaba el mismo juguete azul, la bolita, la misma que había visto rodar por el pasillo semanas atrás. La tomé sin pensar y noté que estaba mojada, pero el agua era tibia. Fue entonces cuando escuché el llanto, no del bebé, sino de otro. Un llanto bajo, apagado, proveniente de dentro de la pared. Solté la bolita y salí corriendo con Mateo en brazos. El sonido se hizo más fuerte, hasta parecer que venía de todos lados. Cuando llegué a la sala, el llanto se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apagado un radio. Me senté en el sofá, temblando. Me quedé allí con el bebé en brazos, tratando de entender lo que acababa de suceder. No quería creerlo, pero tampoco podía negar lo que vi y escuché. Cuando la señora Laura y su marido llegaron, yo todavía estaba despierta. Conté todo, sin ocultar nada. Se miraron, y él solo dijo: «Pensamos que ya había pasado». Ninguno de los dos intentó convencerme de que estaba imaginando cosas. Eso, de algún modo, fue lo que más me asustó. A la mañana siguiente, hice mis maletas y avisé que no volvería. No insistieron, solo me agradecieron y me pagaron lo que me debían. Antes de irme, fui al cuarto para despedirme de Mateo. Dormía tranquilo, con ese rostro sereno de siempre. Le di un beso en la frente y noté algo en la cuna. El chupete amarillento, el mismo que había visto en el cuartito, estaba junto a su manita, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito. Salí de la casa con el corazón pesado. Durante semanas soñé con ese llanto. A veces me despertaba creyendo escucharlo en mi propio cuarto. Comencé a rezar antes de dormir, pidiendo que ese niño, si es que era un niño, encontrara paz. Nunca volví allí, pero a veces, cuando paso por esa calle, siento el mismo frío en la nuca, un tipo de silencio extraño, como el que precedía al llanto. Nunca conté esta historia a muchas personas, porque casi nadie cree. Dicen que debía estar cansada, estresada, escuchando cosas. Tal vez. Pero hay algo que nunca pude explicar. El último día, cuando tomé el chupete para devolverlo, noté que tenía un nombre escrito atrás, con tinta desgastada. Mateo. El mismo nombre del bebé que cuidaba. Desde entonces, cada vez que escucho a un bebé reír de la nada, recuerdo aquel cuarto en Monterrey, y rezo bajito, solo por precaución. Soy mecánico aquí en Monterrey, y hace unos meses empecé a recibir algunos carros abandonados para reparar. La mayoría son cosas simples, gente que deja el vehículo y nunca vuelve, así que termino desarmándolos para sacar piezas. Pero hubo uno que se quedó en mi cabeza. Un sedán negro, limpio por fuera, pero con algo extraño. Nunca apareció nadie para recogerlo, ni documento, nada. Lo que me inquietó fue la radio. Se encendía sola, siempre en la misma estación, con un fuerte ruido estático y unas voces bajas mezcladas. Al principio, pensé que era interferencia. Cerca hay una antena. A veces el sonido capta cosas de taxis o radios piratas, pero ese no era el caso. Era una voz humana, débil, casi un susurro. Intenté desmontar el tablero para ver qué causaba eso y encontré, entre los cables, una pulserita infantil, de plástico colorido, con el nombre Luna escrito. La guardé en el banco de trabajo, sin pensarlo mucho. Pero después de ese día, la radio empezó a encenderse siempre que me quedaba solo en el taller. Trabajo hasta tarde, me gusta el silencio de la noche. Es cuando puedo pensar y arreglar las cosas con calma, pero el silencio se volvió incómodo después de ese carro. A veces, el sonido estático aparecía de la nada, aunque el carro estuviera apagado. Otras veces, creía escuchar una risa corta, muy débil, entre el ruido. Parecía cosa de mi cabeza, porque siempre estoy cansado al final del día, pero siempre ocurría a la misma hora, entre las 8 y las 9 de la noche.
Un día decidí quedarme y grabar el sonido con el celular. Cerré la puerta del taller y esperé. Cuando empezó, la radio hizo un chasquido y se encendió sola. La voz era de niña, un poco distante, repitiendo lo que parecía un nombre. No pude entender bien, pero parecía mamá. Me quedé paralizado. El aire del taller se volvió frío, como si hubiera abierto el congelador. Apagué el carro y me fui, jurando que al día siguiente desmontaría todo y lo tiraría. Pero al día siguiente la pulsera ya no estaba en el banco. La encontré en el asiento trasero del sedán, bien doblada, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado. No se lo conté a nadie. La tiré a la basura y fui a trabajar. Por la tarde, necesitaba abrir el capó del carro, y la pulsera estaba allí otra vez enrollada en los cables de la batería. Sentí un peso en el estómago, un mareo fuerte. Cerré todo y salí a respirar. El olor dentro del taller se sentía diferente, demasiado dulce, como un perfume infantil viejo. Desde ese día, dejé de quedarme hasta tarde. Trabajaba solo de día, con la puerta abierta. Aún así, algunas veces escuchaba el sonido provenir de dentro cuando estaba en el patio. Una especie de estática rítmica, casi como si la radio respirara. Un amigo mío, Ernesto, pensó que eran las pilas descargándose o alguna interferencia eléctrica. Le pedí que viniera de noche conmigo para demostrar que no era cosa de mi cabeza. Estuvimos allí, y claro, no pasó nada. Tan pronto como se fue, el sonido volvió. No conté nada más a nadie, solo empecé a evitar mirar el carro, pero a veces parecía llamarme. ¿Sabes cuando sientes que algo te observa, aunque no veas nada? Era eso. Una noche, la curiosidad pudo más y me senté en el asiento del conductor. El tablero se encendió solo y la pantalla mostraba el número 8 varias veces. La voz volvió más clara y dijo: ¿Dónde estás? Era una voz de niña. Me congelé. Me quedé allí sin saber qué hacer. El aire se volvió pesado y por un instante, juro que sentí un movimiento detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi algo oscuro, pequeño, sentado en el asiento trasero. No era una forma clara, solo una sombra. Cuando me giré para mirar de verdad, no había nada. Apagué el carro y salí apresurado. Fui directo a casa, y por primera vez en mucho tiempo, dormí con la luz encendida. Al día siguiente, pensé en vender el carro para desguace, pero no pude. Intenté llamar a la grúa que trajo el sedán, y el conductor juró que nunca había traído ningún carro para mí ese día. Fui a revisar las anotaciones y no había registro. Nada. Era como si el vehículo simplemente hubiera aparecido frente al taller. La pulsera, otra vez, estaba en el banco de trabajo, y junto a ella, una gota seca de algo que parecía barro o sangre. En ese momento, me di cuenta de que ya no era coincidencia. Eso estaba regresando, sin importar lo que hiciera. Hoy cierro el taller antes de que oscurezca. Ya no toco el sedán. La radio sigue encendiéndose sola, y a veces se escuchan risitas cortas, como si alguien estuviera jugando dentro del carro. Yo me quedo afuera, escuchando sin atreverme a acercarme. He pensado en quemar el vehículo, pero algo en mí no lo permite. Parece que, si lo hiciera, estaría borrando lo último de alguien. Así que lo dejo como está. Solo me aseguro de cerrar la puerta del taller y nunca quedarme allí después del atardecer. En los primeros días, todavía intentaba encontrar una explicación lógica. Quizás alguien estaba manipulando el cableado, o era alguna falla eléctrica. Llamé a un electricista de confianza, el mismo que me ayuda desde hace años. Revisó todo, desmontó el tablero, miró cada cable, y al final solo dijo que nunca había visto algo igual. Está todo normal, Omar. Esta radio ni siquiera debería encenderse. Estuve de acuerdo, pero no comenté nada sobre las voces. Mejor no parecer loco. Se fue, y por la noche la radio volvió a encenderse, de la misma manera. Después de eso, empecé a notar otra cosa. Cada vez que aparecía el sonido, sentía un frío subir por las piernas, como si alguien hubiera abierto una puerta.
No era solo miedo, era físico, y el olor a perfume infantil volvía. A veces era tan fuerte que tenía que salir a respirar. Me fui cansando, dormía mal, despertando con el sonido estático en la cabeza. Un día, me desperté a medianoche pensando que la radio estaba encendida dentro de mi cuarto. Me levanté, encendí la luz, y el ruido paró. Me quedé quieto un tiempo, escuchando el silencio. Mi corazón latía fuerte. Fue entonces cuando noté un detalle. El llavero del carro, que había dejado en el taller, estaba encima de la cómoda. No sé cómo llegó allí. Volví al taller por la mañana, temblando. El sedán estaba igual, pero la radio estaba encendida, sonando bajito. Me acerqué y la apagué, tratando de no pensar. Cuando me giré para salir, escuché muy bajito a alguien decir, «Papá». Después de eso, cambié. Empecé a evitar hablar con las personas. Perdí el sueño y el apetito. Mis vecinos empezaron a notar que algo no estaba bien. Un día, Ernesto vino a visitarme y preguntó por qué estaba perdiendo tanto peso. Le conté parte de la historia y se rió, pensando que era broma. Le pedí que viniera conmigo por la noche, solo para demostrarle. Dudó, pero finalmente aceptó. Cuando entramos al taller, todo estaba en silencio. Se burló. Dijo que el fantasma debía estar durmiendo. Intenté reírme también, pero comenzó el sonido. Primero un ruido estático, luego una vocecita riendo. La cara de Ernesto cambió de inmediato. Se puso pálido y dio un paso atrás. La radio se encendió sola y empezó a repetir el nombre Luna. 1, 2, 3 veces. Apagué la llave general, corté la energía del taller, pero el sonido continuó. Ernesto salió corriendo y nunca volvió allí. Al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome que vendiera el carro y desapareciera con él. Pensé en hacerlo, llevarlo a un desguace, desarmarlo todo y olvidarlo. Pero cuando intenté encender el motor para empujar el carro afuera, la radio se encendió y una voz me dijo, claramente, «No me dejes». Solté la llave de inmediato y salí del carro. Me quedé un buen rato parado, sudando frío. Era imposible que eso fuera real, pero lo escuché. Volví a casa, y esa noche el olor a perfume infantil apareció otra vez, ahora en mi cuarto. Era el mismo olor del taller. Empecé a soñar con una niña, de unos 7 u 8 años, con el cabello recogido y una camiseta blanca. En el sueño, siempre estaba dentro del carro, mirando hacia adelante, como esperando que alguien abriera la puerta. Nunca decía nada, solo me miraba. Siempre despertaba con el sonido de la radio en la cabeza, aunque estuviera apagada. Ya no podía distinguir bien qué era sueño y qué recuerdo. Me volví más silencioso, trabajando solo en carros pequeños y evitando el sedán negro. Un día, apareció un hombre en el taller preguntando por un carro igual al mío. Dijo que había visto un anuncio antiguo, de un vehículo desaparecido con una niña dentro. Mostró una foto algo borrosa. Era el mismo carro, y la niña de la foto tenía una pulsera igual a la que encontré. Mi sobrina se llamaba Luna, dijo. Me quedé mudo. No conté lo que estaba pasando. Solo le pedí que me dejara un número. Cuando se fue, me senté en el suelo y lloré. Al final de la tarde, la radio se encendió sola. La voz estaba diferente, más nítida, y parecía calmada. Dijo algo como, «Gracias». Después hubo silencio. Esperé que el sonido volviera, pero no regresó. Fui al carro, abrí la puerta y por primera vez, el interior estaba cálido, normal. Ningún olor extraño, ningún ruido. La pulsera ya no estaba allí. Solo una pequeña marca redonda de polvo en el tablero, donde solía estar. Me quedé un rato, sin saber si eso era el fin o el comienzo de otra cosa. Esa noche dormí en paz por primera vez en semanas. Me levanté temprano, fui al taller, y el carro todavía estaba allí, pero parecía otro. La radio estaba muerta, sin energía, como si nunca hubiera funcionado. Pensé en llamar al hombre de la foto, pero el número que me dio estaba fuera de servicio. Desde entonces,
Nadie ha buscado el sedán. A veces paso la mano por el techo del carro y me pregunto si ella finalmente encontró el camino a casa. Aún así, todavía cierro la puerta antes de que oscurezca. Las semanas siguientes fueron extrañas. El taller volvió a la normalidad. Los clientes comenzaron a aparecer de nuevo y hasta empecé a dormir mejor. Pero, de vez en cuando, el silencio de la noche parecía más pesado. Es difícil de explicar. Era como si el aire se volviera denso, inmóvil, igual a esa sensación antes de una tormenta. En esos momentos recordaba su voz, el "no me dejes", y un escalofrío subía por mi espalda. Aún así, la radio nunca volvió a encenderse sola. Decidí empujar el sedán a la calle para ver si alguien aparecía a recogerlo. Nadie apareció. Los días pasaron y el carro comenzó a acumular polvo. Un niño del barrio me preguntó si podía dormir dentro, jugar a conducir. Le dije que no, y sin saber por qué, hablé con un tono más firme de lo que debía. El niño se asustó y salió corriendo. Cuando volví a mirar, noté que la puerta del carro estaba desbloqueada. Estoy seguro de que la había dejado cerrada. Abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Todo parecía normal, solo que el tablero estaba rayado. Alguien, o algo, había dibujado una flor, muy pequeña, con el dedo. Era un trazo ligero, casi imperceptible. Pasé la mano por encima y el polvo se quitó, pero el dibujo permaneció. En ese momento sentí ese mismo perfume dulce y suave que siempre aparecía antes. Cerré los ojos y, por primera vez, no tuve miedo. Parecía una despedida. Esa noche soñé con ella otra vez. Pero esta vez la niña sonreía. Estaba afuera del carro, sosteniendo la pulsera. Detrás de ella venía una mujer con el mismo cabello y la misma sonrisa. Ambas me miraron, y la mujer hizo un gesto de agradecimiento, pues como diciendo, ya está todo bien. Cuando desperté, la ventana de la habitación estaba abierta y entraba una brisa fría. La pulsera estaba encima de mi cómoda, limpia, como nueva. Llevé la pulsera hasta el río, justo a la salida de Monterrey, y la dejé deslizarse por la corriente. La miré hasta que desapareció. Sentí un alivio extraño, como si hubiera cumplido algo que ni yo entendía del todo. Volví al taller y por primera vez desde el inicio, encendí la radio. Sonaba una canción vieja, de esas románticas, sin estática ni interferencias. La dejé sonar hasta el final, sin pensar en nada. Solo escuché. Pasaron los meses, y el sedán sigue parado allá afuera. Nadie vino a recogerlo, y yo tampoco volví a intentar venderlo. A veces pienso que debería quedarse allí, quieto, como un tipo de recuerdo. Ya no siento miedo, solo una especie de respeto. Cuando el viento sopla, el carro cruje un poco y parece que respira. He pensado en pintarlo, arreglarlo, pero en el fondo sé que no quiere que lo toquen. Otro día, un cliente nuevo comentó que sintió un olor a perfume dulce en el taller. Fingí no notarlo. Me preguntó si tenía hija, porque el olor le recordaba a cosas de niño. Sonreí, pero no respondí. Por la noche, cuando cerré la puerta, el aire estaba ligero, tranquilo. La radio, allá adentro, soltó un chasquido rápido, como diciendo buenas noches, y volvió al silencio. No sé si lo que pasó fue algo sobrenatural o solo una coincidencia que mi cabeza transformó en otra cosa. A veces pienso que solo necesitaba creer en algo para no sentirme tan solo. Otras veces, juro que siento que la niña todavía pasa por allí, solo para asegurarse de que todo esté bien. Sea lo que sea, nunca más intenté entender. Aprendí que no todo necesita explicación. De vez en cuando, llego más temprano y me quedo un rato sentado dentro del sedán. Me gusta el silencio allí. Se puede escuchar el sonido distante del tráfico de Monterrey y, a veces, un zumbido leve, como el de la estática antigua. No es amenazante, es casi familiar. Cierro los ojos y me quedo allí, recordando lo que pasó, tratando de no pensar demasiado, solo dejando pasar el tiempo, como si esperara algo que ya sé que no volverá.
Hoy, cuando oscurece, todavía cierro la puerta del taller antes de que anochezca. Es costumbre, no miedo. La radio sigue muda, el carro quieto. Pero a veces, cuando el viento cambia de dirección, el olor a perfume infantil vuelve por un instante y el tablero parpadea solo, una vez, mostrando el número 8. Miro, respiro profundo y sonrío. Luego apago la luz, cierro todo con llave y me voy, porque ciertas cosas, en Monterrey, es mejor dejarlas como están. Me llamo Milagros, soy madre soltera y, hace unos meses, alquilé un pequeño departamento en el centro de Monterrey. Era lo que podía pagar después de la separación. Al principio parecía perfecto, cerca de mi trabajo, con buena iluminación y silencioso por la noche. Pero no tardé en darme cuenta de que el silencio solo duraba hasta cierta hora. Casi todas las madrugadas, alrededor de las 2:30, empezaba a oír pasos provenientes del piso de arriba. Al principio pensé que era el vecino llegando tarde, pero el encargado me aseguró que ese departamento llevaba años vacío. Los pasos eran nítidos, como si alguien caminara de un cuarto a otro, arrastrando un poco los pies. A veces parecía que corría, y luego se detenía de golpe. Al principio traté de ignorarlo. Ponía la televisión a un volumen más alto y fingía no oír nada. Pero lo peor fue cuando mi hijo, Gabriel, se despertó asustado y me preguntó quién era el niño que jugaba a la pelota en el techo. Me quedé helada. Nunca le había comentado nada. Desde esa noche, dormir se volvió un esfuerzo enorme. Fui a hablar con el encargado al día siguiente. Es un señor de unos 70 años, siempre amable, pero ese día se veía incómodo. Cuando le pregunté si alguien vivía arriba de mí, respondió que no, que ese departamento estaba cerrado desde que una pareja con un hijo pequeño se mudó, hace mucho tiempo. Le pregunté por qué nadie más lo había rentado, y solo dijo, porque nadie aguanta quedarse ahí. Traté de reír, pero la forma en que lo dijo me dejó un frío en el estómago. Durante algunas semanas traté de no pensar en el asunto. Me mantenía ocupada todo el día, llegaba tarde y encendía la televisión apenas entraba a casa. Pero las madrugadas seguían iguales. Me acostaba, cerraba los ojos y empezaban los pasos rítmicos, a veces lentos, a veces corriendo. Hubo una noche en que escuché caer algo arriba, como una pelota rodando. Gabriel se despertó y vino a abrazarme, diciendo que el niño estaba enojado. Yo temblaba, fingiendo calma para no asustarlo más. Un día simplemente me cansé. Fui al departamento de arriba para ver con mis propios ojos. Subí la escalera despacio, con la linterna del celular encendida. El pasillo olía a humedad y polvo, y se sentía el aire estancado. Cuando llegué a la puerta, noté que estaba entreabierta. Empujé despacio, y el sonido de la bisagra fue tan fuerte que me erizó la piel. Dentro, el suelo estaba cubierto de polvo. No había muebles, nada. Solo una alfombra enrollada y amo en medio de la sala, un par de zapatos infantiles pequeños, cubiertos de polvo. Me quedé parada ahí, mirando esos zapatos, con una angustia difícil de explicar. Era como si hubiera entrado en un lugar donde no debía estar. La luz de mi celular empezó a fallar, y por un segundo, creí ver algo moverse en la esquina de la sala. Salí corriendo. Cuando llegué a mi piso, temblaba tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Desde ese día, los pasos se escuchan más fuertes. Ahora comienzan más temprano, como si me estuvieran esperando. Le conté al encargado lo que vi, pero solo negó con la cabeza y dijo, «No debió haber subido ahí, doña Milagros». Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió, «Hay cosas que es mejor dejar quietas». No quiso explicar nada más. Desde entonces evita mirarme a los ojos cuando nos cruzamos en el pasillo. Pensé que estaba exagerando, pero mientras más pasa el tiempo, más tengo la sensación de que el departamento de arriba no está realmente vacío. Una noche me quedé sola en casa. Gabriel había ido a dormir con su padre.
Decidí intentar dormir sin encender la televisión para probarme a mí misma que todo estaba en mi cabeza. Me quedé acostada en la oscuridad, escuchando el ruido distante de los autos afuera. Durante unos minutos, todo estuvo tranquilo. Entonces empezó. Primero un leve crujido, luego los pasos. 3, 4, 5 pasos lentos, justo encima de mi habitación. Cerré los ojos y contuve la respiración, esperando que se detuviera. Pero de repente, escuché el sonido de una pelotita rebotando. 1, 2, 3 veces. Sé que suena absurdo, pero ese sonido era real. La pelotita rebotaba y se detenía, como si alguien la volviera a tomar. Luego, 3 rebotes más. Era imposible que fuera la tubería, el viento o cualquier otra cosa. Sentí unas ganas locas de salir corriendo del departamento, pero no pude moverme. Me quedé ahí, con el corazón desbocado, hasta que el sonido se detuvo. A la mañana siguiente, encontré un pequeño círculo de polvo en el suelo, justo en el punto donde parecía haber rebotado la pelota. Desde entonces, ya no duermo más a oscuras. La televisión queda encendida toda la noche, pero no para distraerme. Es para intentar tapar los sonidos que siguen viniendo de arriba. A veces paran por días, y empiezo a pensar que se acabó. Pero siempre vuelven, más fuertes, más cerca. Y ahora, cuando los pasos comienzan, no parecen estar solo en el techo. A veces juro que escucho algo dentro de mi propio cuarto, respirando muy despacio, cerca de la cama. Intenté hablar con una vecina sobre lo que estaba pasando. Era una señora del segundo piso, siempre amable cuando me cruzaba con ella. Le conté sobre los ruidos, medio riendo, para ver si reaccionaba con normalidad. Pero en cuanto mencioné el departamento de arriba, su sonrisa desapareció. Solo dijo: «Mejor no te metas, hija. Este edificio tiene historia». Le pregunté qué quería decir con eso, y respondió: «No todo lo que se ha ido, realmente se ha ido». Después de eso, comenzó a evitar hablar conmigo. Esa noche, estuve pensando en lo que quiso decir. Decidí buscar en internet si había ocurrido algo en ese edificio, algún accidente, incendio, cualquier cosa. No encontré nada. Pero mientras investigaba, escuché un chasquido proveniente del techo, justo arriba de mi cabeza. Cerré la computadora y me quedé quieta, intentando escuchar. Los pasos comenzaron poco después. Lentos, arrastrados. La sensación era que alguien caminaba descalzo, muy despacio. Tomé mi celular y grabé el sonido. Cuando escuché la grabación al día siguiente no había nada. Solo silencio. Gabriel empezó a tener pesadillas en esa época. Decía que soñaba con un niño que lo llamaba a jugar. Una vez, me contó que el niño estaba parado en el techo, cabeza abajo, mirándolo. Intenté no mostrar miedo, pero confieso que eso me afectó. Solo tiene 6 años. Empecé a dejarlo dormir conmigo todas las noches. Aún así, a veces se despertaba llorando y decía: «Está aquí, mamá, quiere jugar ahora». Lo abrazaba y le decía que todo estaba bien, aunque no lo creyera. Pensé en mudarme, por supuesto. Busqué otro departamento, pero el alquiler en Monterrey es imposible, y no tengo a dónde ir con lo poco que gano. Además, algo en mí quería entender lo que estaba pasando. Una parte de mí creía que, si descubría el origen de los ruidos, todo se detendría. Así que un domingo por la mañana, reuní valor y subí de nuevo. El encargado no estaba, y llevé un destornillador para forzar la cerradura. Al empujar la puerta, sentí un olor fuerte a humedad y algo dulce, empalagoso. La luz del pasillo era tenue, pero esta vez se veía mejor. El polvo parecía haber sido removido. Había marcas en el suelo, como si alguien hubiera caminado descalzo. Fui a la esquina de la sala y vi los zapatos infantiles de nuevo, pero ya no estaban en el mismo lugar. Estaban volteados hacia la puerta, como si alguien los hubiera movido. Me quedé paralizada. Mi instinto me decía que saliera, pero algo me detuvo. Fue entonces cuando escuché, muy cerca de mí, el sonido de una pelota rodando. No vi a nadie,
pero la pelota se detuvo junto a mi pie. Salí corriendo escaleras abajo, llorando, tropezando con los peldaños. Cerré con llave la puerta de mi departamento y me senté en el suelo durante un buen rato, intentando respirar. Llamé a una amiga, inventando que había tenido una crisis de ansiedad. No tuve el valor de contar la verdad. Parecía demasiado loco. Durante el resto del día, evité mirar al techo, pero por la noche, mientras lavaba los platos, escuché la misma pelota rebotando de nuevo, ahora justo arriba de la cocina. No tuve dudas. Alguien, o algo, estaba allí arriba. Empecé a dejar la radio encendida durante el día y la televisión durante la noche. Gabriel decía que el niño no aparecía cuando había ruido. A veces, yo también notaba eso. Las madrugadas en que la televisión estaba más alta parecían más tranquilas. Pero aún así, vivía tensa, con miedo de que el sonido se detuviera y el otro ruido regresara. Ya no dormía bien, ni comía adecuadamente. En el trabajo, decían que estaba pálida, distraída. Nadie entendería si contara la razón. Una noche decidí grabar de nuevo. Puse el celular en modo grabación y lo dejé sobre la mesita de noche antes de dormir. A las 3 de la mañana, desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No escuché pasos ni pelotitas, pero sentí el colchón hundirse a mi lado. Me quedé inmóvil, rezando bajito. Tras unos segundos, sentí una leve presión en mi brazo, como si una mano pequeña me tocara. Cuando reuní valor para encender la luz, no había nada, pero la marca en las sábanas estaba arrugada, como si alguien se hubiera acostado allí. A la mañana siguiente escuché la grabación. Esperaba solo ruido ambiente, pero a los 2 minutos y 40 segundos escuché una respiración. Era infantil, ligera, pero constante, muy cerca del micrófono. No pude escucharla hasta el final. Borré el archivo y tiré el celular al suelo. Desde entonces, no intento grabar nada. Es como si mientras más buscara pruebas, más se acercara a aquello. A veces pienso que lo que sea que esté allí solo quiere ser percibido. Gabriel empezó a dibujar al niño. Dijo que usaba una camiseta a rayas y que le gustaba jugar con zapatos viejos. Cuando vi el dibujo, sentí un nudo en el pecho. Eran iguales a los zapatos que había visto allá arriba. Le pregunté de dónde había sacado eso y me respondió, muy serio: él me los mostró, mamá. Dijo que eran suyos. No supe qué decir. Rompí el papel y le pedí que no dibujara más a ese niño. Lloró y me sentí la peor madre del mundo. Después de ese dibujo, decidí buscar ayuda. Fui a una iglesia cerca del trabajo y hablé con un sacerdote. Le conté todo, como pude. Me escuchó en silencio, y al final solo dijo que a veces las almas se quedan atrapadas en los lugares, especialmente donde hubo tristeza. Me dio un poco de agua bendita y me pidió que rezara un salmo antes de dormir. Hice todo al pie de la letra, pero confieso que me sentí ridícula, como si intentara resolver un problema real con demasiada fe y poca lógica. Aún así, esa noche dormí mejor. No se oyeron pasos. Durante 3 noches seguidas, todo estuvo en calma. Pensé que por fin había terminado. Gabriel también parecía más tranquilo. Dormía sin pesadillas. Empecé a creer que las oraciones habían funcionado. Hasta que en la madrugada del 4.º día, el sonido volvió, pero diferente. No eran pasos, ni una pelota. Era algo como rasguñar el suelo, arrastrar suave, como uñas pequeñas sobre el techo. Me quedé acostada, inmóvil, escuchando. Duró pocos segundos, pero lo suficiente para quitarme el sueño el resto de la noche. Al día siguiente, llamé a un muchacho que hace mantenimiento en el edificio para revisar si había algún animal atrapado arriba. Subió, abrió la puerta con mi autorización y se quedó allí unos 20 minutos. Cuando bajó, dijo que el departamento estaba completamente vacío. Me mostró fotos, polvo, paredes descascaradas y nada más. Ninguna señal de ratas, gatos o palomas. Pero lo que me llamó la atención fue una de las fotos.
En una esquina de la sala, sobre el suelo, se veían las marcas de 2 pies pequeños, como si un niño hubiera estado parado allí en la tierra. El muchacho no notó la marca hasta que se la señalé. Se rió pensando que era coincidencia, pero yo sabía que no. Después de que se fue, pasé el resto del día encerrada, evitando mirar al techo. Gabriel jugaba en el suelo de la sala, y en un momento miró hacia arriba y dijo: «Mamá, está ahí otra vez». Le pregunté quién, y respondió: «El niño. Está triste porque no lo dejaste entrar». Me quedé helada. Tomé a Gabriel en brazos y fuimos a dormir a casa de una amiga esa noche. Nos quedamos 2 días fuera. Cuando volvimos, el departamento se sentía más frío de lo normal. Encendí la televisión, la radio y todas las luces. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa. Mis zapatos, que siempre dejaba cerca de la puerta, estaban perfectamente alineados en medio de la sala, lado a lado. Gabriel señaló y dijo, sonriendo: «Le gustaron, mamá. Ahora tiene zapatos para jugar». Me arrodillé, abracé a mi hijo y empecé a llorar. No de miedo, sino de puro desespero. Ya no sabía qué hacer. Esa noche intenté hablar con lo que fuera que estuviera allí. Cerré las ventanas, apagué las luces y hablé en voz baja. «Si estás aquí, solo quiero que nos dejes en paz». Me sentí completamente tonta, pero fue lo único que se me ocurrió. Me quedé parada en la oscuridad, esperando alguna respuesta, un sonido, cualquier cosa. Por un instante, el aire pareció volverse más pesado y escuché algo leve, como una risa corta, infantil. Después de eso, volvió el silencio. Fue la única vez que sentí que me escuchó. Desde entonces, las cosas cambiaron un poco. Los pasos no desaparecieron, pero se volvieron más esporádicos. A veces pasan semanas sin nada. Otras veces vuelve por 1 o 2 noches, como si quisiera recordarme que sigue allí. Ya no siento el mismo terror, aunque todavía duermo con la televisión encendida. Creo que me acostumbré a su presencia, igual que uno se acostumbra al ruido del tráfico o a un vecino molesto. No sé si es locura, pero es lo que me ha funcionado. Gabriel también dejó de hablar del niño. Cuando le pregunto, solo dice que ya no juega más. A veces, cuando lo veo dibujando, noto trazos de un niño con camiseta a rayas o un par de zapatos pequeños en la esquina del papel, pero no digo nada. Prefiero fingir que es coincidencia. Tal vez lo haya olvidado, o tal vez, como yo, solo aprendió a convivir con lo que no se puede explicar. A veces, cuando vuelvo del trabajo y abro la puerta, siento ese mismo olor leve a polvo y humedad proveniente del techo. La televisión permanece encendida todo el tiempo, no solo por miedo, sino porque me da la sensación de que no estoy sola. Algunas madrugadas, despierto con la impresión de oír un juguete golpeando arriba, un sonido hueco, rítmico. Me doy la vuelta y finjo no escucharlo. Aprendí que el miedo cansa, y llega un momento en que uno simplemente deja de luchar contra él. Hoy, cuando alguien me pregunta por qué dejo la televisión encendida toda la noche, digo que es para no sentirme sola. Pero esa no es la verdad. La dejo encendida para cubrir el sonido de los pasos que todavía caminan sobre el techo. Los mismos que me despertaron la primera noche y que, de alguna manera, siguen recordándome que, en el departamento de arriba, el silencio nunca es completo. Soy Camila, costurera y madre soltera. Trabajo en casa, en un departamento pequeño aquí en Monterrey. Un día recibí una bolsa con telas de una clienta que nunca había visto antes. Dentro había un vestido antiguo, manchado de marrón, con la tela pesada, diferente a las que suelo recibir. Cuando empecé a arreglar el cierre y las costuras del pecho, juro que escuché una voz muy baja que decía: «No lo cierres». Pensé que era mi imaginación y terminé el trabajo de todos modos. La mujer nunca volvió a recoger el vestido, y desde entonces quedó colgado en una esquina del cuarto. Por las noches, escucho la aguja golpeando sola sobre la mesa. Un sonido seco,
rítmico, como si alguien cosiera en la oscuridad. Al principio pensé que era el viento, o tal vez el sonido de algún vecino cosiendo tarde, porque hay mucha gente que trabaja desde casa por aquí, pero el ruido venía de mi mesa, de mi cuarto. Me acostaba, apagaba la luz, y el tac-tac-tac empezaba. Siempre igual, con pausas cortas, como si alguien cosiera con calma. Me levanté varias veces para mirar, pero la máquina estaba apagada, la aguja inmóvil, y lo peor, cuando me acercaba, el sonido se detenía. Después de unos días, empecé a notar que el ruido venía siempre del mismo lado, el rincón donde dejé el vestido. Ya había intentado guardarlo dentro de una bolsa plástica para que no juntara polvo, pero cada mañana el tejido aparecía un poco afuera, con la punta asomando, como si alguien lo hubiera movido. Pensé que era mi hija, pero ella juró que no lo tocaba. Ella misma empezó a tener miedo y me pidió dormir conmigo. La mujer que me trajo aquel vestido me pareció extraña desde el principio. Recuerdo que entró rápido, mirando al suelo, y hablaba casi en susurros. Dijo que necesitaba el arreglo antes de la luna nueva, y pagó por adelantado, sin siquiera preguntar cuánto cobraba. Debí desconfiar, pero acepté. Trabajo es trabajo, y yo necesitaba el dinero. Solo después, al revisar las costuras, noté que la tela tenía partes cosidas por dentro, como si alguien hubiera escondido algo entre los forros. Cuando intenté abrir una de esas partes, la aguja se rompió. Cambié la aguja y volvió a romperse, en el mismo punto. A la tercera vez, escuché de nuevo aquella voz bajita: «No cierres el pecho». Fue tan claro que me detuve al instante. Miré alrededor, con el corazón acelerado. Mi hija estaba en la escuela, yo estaba sola en casa. Apagué todo, salí al balcón y me quedé respirando hondo, tratando de convencerme de que solo era cansancio. Pero esa noche fue la peor. Estaba casi dormida cuando escuché el ruido otra vez, más fuerte, como si alguien estuviera cosiendo con fuerza. Fui hasta la mesa y la aguja se movía sola, subiendo y bajando, aunque la máquina estaba desconectada del enchufe. Me quedé paralizada. Cuando me acerqué, el sonido se detuvo, pero el aire estaba helado, pesado, y sentí olor a hierro quemado. Pasé el resto de la madrugada despierta, con la luz encendida. Al día siguiente intenté deshacerme del vestido. Lo puse en una bolsa y lo dejé afuera, en el balcón. Llovió esa noche. A la mañana siguiente, cuando desperté, estaba otra vez colgado en el mismo lugar del cuarto. Mojado, pesado y con un olor dulce, casi podrido. Me temblaban las manos solo de mirarlo. Le pregunté a mi hija si había tocado algo y comenzó a llorar, diciendo que no quería que la mujer del vestido la mirara otra vez. Me quedé sin palabras. Dijo que se despertó en medio de la noche y vio a una mujer parada en la puerta del cuarto, con un vestido oscuro, mirando hacia la cama. Quise creer que era un sueño, pero el miedo en su voz era tan real que me dolió. Desde entonces, la niña empezó a dormir conmigo todas las noches. Dejaba una luz encendida en el pasillo, y aún así escuchaba pasos suaves que iban y venían. A veces, la aguja empezaba a golpear sola en plena madrugada. Juro que intenté quemar el vestido. Lo puse en un balde, lo llevé al patio y encendí un fósforo. La llama prendió por un segundo. Luego se apagó, como si la tela no quisiera arder. Probé con alcohol, con papel, nada. La llama se apagaba y el tejido quedaba igual. Lo único que cambió fue el olor. Se volvió más fuerte, más dulce. Me hizo vomitar. Pensé en tirarlo a la basura, pero algo en mí decía que volvería de todas formas. Una vecina me dijo que llamara a un padre, pero me dio vergüenza. ¿Cómo iba a explicar que una prenda me estaba asustando? Entonces decidí grabar para probarlo. Esperé a que empezara el ruido y grabé con el celular. En el video se escucha el sonido de la aguja golpeando. Tac, tac, tac. La máquina está apagada, pero el sonido sigue. Se lo mostré a mi vecina y se puso pálida. Desde entonces, nadie más entra aquí. Empecé a evitar quedarme sola en casa.
Llevaba la máquina de coser a la sala y mantenía la puerta del cuarto cerrada. Pero no servía de nada, porque el sonido parecía seguirme. A veces, cuando el viento pasaba por la ventana, juraba escuchar susurros mezclados, como voces intentando hablar al mismo tiempo, bajito. No se entendía lo que decían, solo sentía que era algo triste, como una súplica. Intentaba no prestar atención, encendía la radio, cantaba, cualquier cosa para no pensar. Un día, mi hija llegó de la escuela con una muñeca que nunca había visto. Dijo que la señorita se la había dado en la puerta. Me enfurecí porque no dejo que hable con extraños, pero cuando pregunté quién era la señorita, respondió, la del vestido. Casi me desmayo. La muñeca era antigua, de tela, y vestía un vestido del mismo color que el otro, vino oscuro. Tiré la muñeca de inmediato, pero al despertar al día siguiente, estaba sobre la máquina de coser, completamente seca, como si nunca la hubiera tirado. Fue entonces que me di cuenta de que ya no era solo mi miedo. Algo estaba intentando llamar mi atención. Intenté rezar, aunque no recordaba bien las palabras. Pedí que me dejaran en paz, que se fuera, que pudiera cuidar a mi hija tranquila. Pero el sonido de la aguja no paraba. Una noche, pensé que estaba soñando cuando sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una sombra junto a la cama, con la mano extendida, como pidiendo algo. La sombra no se movía, pero todo el cuarto parecía latir, como si el aire vibrara. Sentí un frío en los huesos, y mi hija empezó a moverse a mi lado, murmurando bajito. Cuando la miré, la sombra desapareció. Me quedé sentada hasta que salió el sol, sin atreverme a dormir de nuevo. Al día siguiente el vestido estaba al revés, con las costuras abiertas a la altura del pecho, justo donde yo había cosido. Toqué la tela y estaba caliente, como si acabara de salir de la plancha. El hilo que usé para cerrar los puntos estaba suelto en el suelo, todo enrollado. Entre los forros encontré algo duro, pequeño. Era una medallita de santo, con el metal oscurecido. Atrás, grabado con letra torcida, estaba el nombre Isabel. Me quedé con aquello en las manos sin saber qué hacer. Lo guardé en una cajita sobre la mesa, pero la medalla desapareció a la mañana siguiente. Intenté averiguar algo sobre la mujer que trajo el vestido. Pregunté en el mercado, en el vecindario, incluso busqué en grupos de internet. Nadie recordaba a alguien con esa descripción. Una señora mayor, piel pálida, cabello recogido, siempre de negro. Parecía que nunca hubiera existido. Eso me puso peor, porque necesitaba creer que era solo una clienta común, alguien que olvidó su ropa. Pero el vestido seguía allí, y cada noche el sonido se hacía más insistente. Un día decidí enfrentarme. Esperé a que empezara el ruido y fui al cuarto. El sonido venía de la aguja, golpeando despacio, pero el vestido estaba en el perchero, inmóvil. Encendí la luz, miré alrededor, y juro que vi la tela moverse, como si respirara. Di un paso atrás, tropecé con la silla, y la aguja se detuvo. Pero el cierre del vestido empezó a cerrarse solo, despacio, hasta el final. Corrí a apagar todo, pero sentí un viento fuerte pasar sobre mí, y la tela se movió, aunque no hubiera ventana abierta. Esa noche, dormí con mi hija en la sala, pero el sonido también vino desde allí. La aguja no paraba, parecía querer coser el silencio, perforar el aire. Intenté taparme los oídos, pero el sonido atravesaba todo, como si estuviera dentro de mi cabeza. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me sostuviera desde adentro. Mi hija empezó a llorar, diciendo que la señorita estaba enojada, que quería el pecho abierto otra vez. Yo ni sabía qué significaba eso, pero lloré con ella. Al día siguiente, decidí llevar el vestido lejos. Tomé el primer autobús que pasó y fui al otro lado de la ciudad. Subí a un cerro cerca del cementerio y dejé el vestido allí, colgado en una rama seca. Volví rápido, sin mirar atrás. Esa noche,
La casa quedó en silencio. Ningún sonido, ningún susurro. Por primera vez en semanas dormí en paz. Pensé que había terminado. Pero 2 días después, cuando abrí el armario, el vestido estaba allí, seco, doblado cuidadosamente, con la misma mancha marrón en el pecho. Caí sentada, sin aire. La aguja, que había guardado dentro de un cajón cerrado, estaba sobre la tela, atravesada en el mismo punto, y el hilo, estirado hasta el borde de la mesa, parecía esperarme. Desde entonces, cada noche, el sonido vuelve. Tac, 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 como si alguien aún intentara cerrar lo que nunca debí tocar. Después de ese día, empecé a anotar todo en un cuaderno. Las horas en que aparecía el ruido, cuánto duraba, incluso los días en que parecía desaparecer. Quería entender si era mi cabeza, si había un patrón. Descubrí que el sonido se hacía más fuerte en las noches de luna nueva, tal como aquella mujer había dicho. Leía y releía mis anotaciones, y parecía que cuanto más intentaba comprender, más se esparcía el sonido. Empecé a escuchar la aguja golpeando incluso fuera de casa, dentro de mi cabeza, como un eco. Mi hija dejó de ir a la escuela por unos días. Se despertaba cansada. Lloraba por cualquier cosa. Decía que soñaba con una mujer cosiéndose el pecho. Ya no sabía cómo protegerla. Pensé en irme de Monterrey, empezar de nuevo en otro lugar, pero algo dentro de mí decía que el vestido vendría conmigo. Empecé a sentir un peso constante, como si estuviera siendo observada, incluso cuando intentaba actuar normal, lavar ropa, cocinar, fingir que todo estaba bien. Las noches se hicieron largas. Dejaba la televisión encendida solo para tener ruido de fondo. Aún así, el tac-tac de la aguja atravesaba cualquier sonido. Un día decidí cerrar el cuarto y dormir en el sofá. Me desperté en medio de la noche con el ruido viniendo de la cocina. Me levanté despacio, tratando de no despertar a mi hija. Cuando llegué, el vestido estaba colgado en la silla, y la aguja cosía sola el borde de una toalla. El sonido era preciso, firme, como si alguien invisible estuviera terminando un trabajo antiguo. Me quedé parada observando. En ese momento no sentí miedo, solo una tristeza enorme, como si el vestido llorara mientras cosía. Cuando el sonido se detuvo, noté una lágrima en la tela, una gota, como de agua, justo sobre la mancha marrón. Toqué, y la tela estaba húmeda, pero caliente. Eso me mareó. Volví a la sala y abracé a mi hija, sin valor de mirar atrás. Amaneció, y el vestido ya no estaba en la silla. Volvió al perchero, como siempre. Decidí buscar ayuda. Fui a una iglesia y conté parte de la historia a un sacerdote, diciendo que creía que algo malo estaba en mi casa. Me escuchó en silencio. Luego me dio un frasquito de agua bendita y una vela. Dijo que debía rezar y pedir luz para quien estuviera atrapado. Usé sus palabras como pude. Por la noche, puse la vela encendida cerca del vestido y recé lo que recordaba. El aire se volvió pesado. La llama temblaba, pero no se apagó. Al día siguiente, el sonido desapareció. Me sentí aliviada, pero desconfiada. Fueron 3 noches de silencio. Ningún movimiento, ninguna aguja. La casa parecía otra. Incluso mi hija durmió tranquila, sin pesadillas. Empecé a creer que lo había logrado, que quizá era solo un alma buscando descanso. Pero la 4ª noche, el sonido volvió. Diferente. Ya no era el tac-tac de la costura. Era como si alguien arrastrara algo metálico sobre la mesa, raspando el hierro lentamente. El sonido venía del cuarto, pero no tuve valor de ir a mirar. Al día siguiente, encontré el vestido caído en el suelo. El hilo del borde estaba completamente suelto, y había pequeñas marcas de uñas cerca del cierre. Parecía que alguien había intentado abrir el vestido por dentro. Sentí el estómago revuelto. Tomé unas tijeras y corté la tela en la parte de la espalda. Dentro, encontré algo que parecía cabello. Cabello largo, oscuro, enredado entre las costuras, como si lo hubieran cosido junto al forro.
Lo solté temblando, con el corazón acelerado. Lavé mis manos 1000 veces, pero el olor no se iba. Era un olor dulce y antiguo que se pegaba a la piel. Mi hija preguntó si podía dormir en la casa de mi hermana, y acepté. Quería protegerla de eso. Cuando salió, me senté en el suelo y lloré. Ya no sabía si era locura, si el vestido era solo un símbolo de todo lo que estaba mal conmigo. Pensé en tirarlo todo, mudarme, fingir que nunca pasó. Pero cuando me levanté, vi la aguja de pie, clavada en la mesa, sola, temblando levemente. Pasé el resto del día fuera. Caminé sin rumbo, tomando autobuses al azar, deteniéndome en plazas, intentando respirar. Monterrey parecía gris ese día, sofocante, pesado. Volví a casa solo de noche, temiendo lo que encontraría. Cuando abrí la puerta, el vestido estaba colgado de nuevo, limpio, como nuevo. La mancha marrón había desaparecido. Por primera vez, la tela parecía en paz. Me senté en el sofá, exhausta, observando. No tenía valor de tocarlo, pero tampoco se movía. Pensé que era el fin. Fui a dormir intentando creerlo, pero en medio de la madrugada, me desperté con el sonido de la máquina de coser encendida. No era el ruido de la aguja, era el motor, funcionando lentamente, como si alguien pisara suave el pedal. Me levanté despacio, y cuando llegué a la puerta del cuarto, vi el vestido sobre la mesa, extendido, y el cierre abriéndose solo. Dentro, donde antes estaba el cabello, ahora había algo que se movía, como si respirara.